Hola, yo soy Belia Vidal y quiero compartirles mi columna de esta semana en la revista Cambio. La columna se llama Guerras Impuestas. Hace una semana quizá fui al cine, el recinto estaba casi vacío, sin embargo había algunas familias que me permitían disfrutar de algo que me gusta mucho y es ver este tipo de películas con niños ahí cerca por sus preguntas, por sus ocurrencias, y efectivamente alguna niña le decía a su papá: ¿y esos azules quiénes son? ¿Cómo es que se llama, papá? ¿Namor? ¿Por qué se llama así? Efectivamente estábamos viendo Black Panther, Wakanda Forever, una película de la que, a decir verdad, me quedo con el tributo a Chadwick Boseman. No pretendo entrar en valoraciones técnicas de la película, no soy experta en eso, ni voy a referirme tampoco a la representación afro. Eso es algo que yo siento que agotamos en la primera película y que además llegamos a un consenso de que es realmente importante y necesario. También debo precisar que yo no tengo una expectativa en particular con este tipo de películas que claramente son comerciales. Sin embargo, creo que en este caso hay un conflicto que no se puede pasar por alto, no solo por el impacto que este tipo de películas tienen en la sociedad, sino porque el conflicto que en particular se trata es un conflicto que históricamente ha hecho mucho daño a nuestras comunidades. La situación es esta: los gringos, atacan a una comunidad en busca de sus recursos, a una comunidad indígena. Esta comunidad cree que quienes los atacan son los wakandianos, es decir, los afros, la otra potencia que nos plantea la película. Los responsabilizan del problema, se van a buscarlos, se dan cuenta que no son los wakandianos quienes los atacaron en busca de sus recursos. Al final, pues los gringos quedan como un poco aparte del problema que ellos causaron y termina habiendo una guerra entre indígenas y afros. Y los gringos prácticamente ni se enteran y solo siguen pensando en estrategias para quedarse con los recursos de unos y otros. Es decir, asistimos a la reproducción de lo que ha ocurrido una y otra vez con nuestros pueblos. La verdad es que no hay nada más distante de la ficción que estas múltiples guerras entre pueblos hermanados por su territorio y por la historia de opresión. Unas guerras impuestas por los imperios que en todos los casos son los únicos ganadores. Y de esto tenemos casos en absolutamente todos los continentes. Estas guerras ajenas no solamente nos han costado muertos, sino que han instalado enemistades, odios y rencores que han pasado de generación en generación, condenando a los pueblos a la incapacidad de construir juntos alrededor de propósitos que evidentemente son compartidos. De esto sabemos mucho en el Chocó, donde coexistimos los afros y 5 pueblos originarios. No vivimos una guerra, pero para nadie es un secreto que los esclavizadores y luego los colonos nos heredaron un conflicto que ha marcado nuestro destino. Ante los indígenas se sembró la idea de que los afros eran invasores que llegaron y posterior a la esclavización se fueron quedando con las mejores tierras, desplazando a los emberas, a los huaunán, a los tules o gunadules. A ese calificativo de invasores se sumaron los estereotipos de toda clase que indicaban, y lo siguen haciendo, que los afros ni siquiera eran dignos de ser opresores. Por el otro lado, quedó sembrada la idea en los afros de que los indígenas eran inferiores a ellos, derivadas quizá de esta postura muy colonialista de que ni siquiera servían para ser esclavizados. Una idea de inferioridad que justifica toda clase de exclusiones que perduran el día de hoy. Todo esto ocurrió mientras la realidad exigía una vida compartida, mientras los saberes iban de un lugar a otro, de una comunidad a otro, se mezclaban en función de lo que a fin de cuentas es lo que ha hermanado a estos dos pueblos: la necesidad de sobrevivir en un ambiente hostil bajo el sometimiento, la victimización y la ausencia de las instituciones que no han garantizado los derechos ni de los unos ni de los otros. Es comprensible que en contextos donde se cree que los afros y los indígenas somos seres casi mitológicos, que no existimos, que desaparecimos o quedamos borrados por la hegemonía del mestizaje, parezca irrelevante cuestionar lo que nos muestra esta película. Pero aquí, al menos en nuestro territorio, esa misma niña que preguntó quién era Namor, por qué llevaba ese nombre, probablemente comparte el espacio de la escuela con varios compañeros Waunam o Tules, que en la mayoría de los casos ni siquiera tienen cómo acceder al cine.
Bueno, para leer la columna detenidamente, por favor, conéctense con la revista Cambio.